Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a su programa en esta tarde, programa de bendición, un programa de palabra profética, palabra apostólica dirigida por Dios, palabra que te satura, palabra que te lleva a una dimensión y a una visión y a una mentalidad diferente. En esta tarde me siento gozoso de estar una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del reino en sus vidas, compartiendo palabra que viene direccionada de parte de Dios, palabra que viene revelada del Espíritu, palabra que viene directamente del trono de la presencia de Dios. En esta tarde yo le invito a ir, que si usted está en casa o está en su trabajo o va en estos momentos en su carro, quiero que ahí te conectes con Dios, conéctate con el Padre, conéctate con su presencia. Yo voy a estar orando, dando una oración para tu vida, una oración para que Dios sea abriendo tus ojos, tus oídos espirituales, tu mente, para que seas entendiendo esta palabra que va para cada uno, especialmente para mí y para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por cada persona que nos está oyendo y nos está viendo a través de esta pantalla. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, bendigo a cada oyente, Señor, que nos sintoniza, Señor. Bendigo a los oyentes que nos oyen en los países vecinos, que nos oyen acá en nuestra ciudad, en Bogotá, aquellos que nos escuchan en toda Colombia, aquellos que están alrededor de Colombia, países vecinos de Colombia, a esos países de Centroamérica, Norteamérica y países extranjeros como Asia, Europa, Señor, África. Oramos, Padre, también por estos países, por aquellas naciones, aquellos continentes, aquellas regiones de cada país, Señor, aquellas ciudades de cada país, aquellos pueblos de cada país, Padre. Te pido que esta palabra, Señor, sea tocando a cada uno de cada persona, Señor. A cada persona que está oyendo, Señor, te pido que esta palabra le dé un cambio de direccionamiento a su vida, Señor. Señor, que esta palabra revelada por el Espíritu Santo sea tocando, Señor, y entendiendo, Señor, la importancia, Padre, de llevar tu palabra, la importancia de reedificar los muros que están caídos, Padre. Padre Celestial, oro por aquellos que están en los países sufriendo, Padre, por persecuciones a los cristianos, persecuciones a las iglesias, Padre. Te pido, Señor, que tu mano de misericordia esté a favor de ellos, Padre. Guárdalos, Padre, aún en sus países, Padre, a países coreanos, países, aquellos continentes, continente de Rusia, el continente coreano, el continente de África, el continente de Afganistán, Señor, el continente de Irak, Señor, aún por nuestros hermanos israelitas, Padre, allá en Jerusalén, Israel, Señor, bendigo a la nación de Israel, bendigo a cada persona que está escuchándonos en este medio, Señor. Bendigo a los pastores, Señor, a cada hombre de Dios, a cada persona que nos está sintonizando, pastores, los bendigo en esta tarde, Señor. Bendigo a cada mujer de reino, a cada hombre de reino, a cada jovencito y jovencita de reino, Padre. Bendigo también a los hijos de los pastores, a sus esposas, a sus familiares, Señor. Bendigo sus generaciones, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, qué bendición poder decir otra vez, contar otra vez este día más, compartiendo la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al libro, uno de los libros históricos del Antiguo Testamento, al libro de Nehemías. Libro histórico del Antiguo Testamento, Nehemías, capítulo 1. Y quiero que en esta tarde usted ponga mucha atención a lo que quiere hablar Dios a través de esta palabra, a lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde, esta palabra. Este tema se llama reedificando la casa de Dios.
reedificando la casa de Dios. Tenga en cuenta que Dios te ha llamado como un reedificador, como un portador de su gloria, como ese Nehemías, para construir, para levantar esos muros que un día se cayeron. Así como Dios levantó este Nehemías y usó este Nehemías para direccionar a un pueblo, para animarlo, para darle aliento, para darle ánimo con sus palabras, y el pueblo pudo hacer el trabajo y llegar a construir este muro. Dios en esta tarde me ha usado como ese Nehemías para darte una palabra de aliento, para darte una palabra de exhortación, de ánimo y consolación a su vida, y una palabra que te llevará a una dimensión, a una mentalidad diferente, a una dimensión de poder, una dimensión de gloria, no una dimensión astral, ni una dimensión de los signos, ni nada de esas cosas, a una dimensión donde usted puede comprobar y palpar la misma presencia del Padre. Nehemías capítulo 1, y vamos a leer estos versículos. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Alcarías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado en sus puertas, sus muros derribados y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, hemos corrompido contra ti y hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mis mandamientos, y guardaréis y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere al extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sabe este hombre, como sucedió a lo que le habían contado? ¿Sabe? Nehemías era un hombre que estaba trabajando al lado de un rey llamado Artajerjes. Él estaba situado en un reino llamado el reino de Persia, del reino de donde estaban los cautivos. Él estaba a 1300 kilómetros de Jerusalén, pero sabe, él no importó ni la situación, ni la distancia, ni lo que estaba sucediendo en su imperio de Persia o en el imperio de Media de Persia. Él estaba angustiado en su espíritu cuando oyó esta palabra de que los muros estaban desolados, de que el pueblo estaba desorientado. ¿Sabe? Estaba sucediendo algo en ese pueblo. Había una ciudad desprotegida. ¿Sabe? Cuando no hay un líder, cuando no hay una persona a cargo, cuando no hay una persona con sabiduría y con entendimiento, cuando no hay una persona con una revelación de parte de Dios, hay una desprotección para un pueblo. Este pueblo esta ciudad, Jerusalén, estaba desprotegida.
Una ciudad sin un líder. ¿Sabe? Cuando no hay un líder, no hay una orientación. Cuando no hay un líder, no hay quien gobierne. Cada uno hace lo que se le venga en gana. Cada uno hace lo que se le venga a su acomodo y hace lo que esté a la mano y a su alcance. Una ciudad sin muros. ¿Sabe? La escritura habla. Si tú te devuelves a unos capítulos anteriores, vas a encontrar el libro de Esdras. Esdras y Nehemías son contemporáneos. Esdras y Nehemías son unas obras literarias compartidas, comentando la situación de esta ciudad, comentando la situación de lo que estaba viviendo este pueblo en un cautiverio. ¿Sabe? Este pueblo estaba, o esta ciudad estaba sin muros. Usted va a encontrar en el libro de Esdras, en los capítulos 1, en los capítulos 2 y en los capítulos 3 y en los capítulos 4, cuando Dios le da la orden, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Ciro y dice que vino con una revelación diferente y mandó a que restauraran la casa de Dios. Si usted ve a los capítulos 1 de Esdras, yo quiero que usted vaya a esta palabra, ahí en Esdras, capítulo 1, dice, en el primer año del rey Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado de que el Espíritu iba a venir sobre el rey de Ciro, sobre el rey de Persia. Entonces dice, y Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho rey de Persia. Escuche bien lo que él decía, así ha dicho el rey de Persia. Dio una orden al reino de Persia y dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra. Rey Ciro estaba dando que le había dado esa potestad, el que lo había sentado en trono de reino, en trono de reyes, el que le había dado su reinado en Persia era Dios de los ejércitos. Este hombre, a pesar de que no tenía que ver nada con una nación de israelitas, o no tenía nada que ver con el linaje de Israel, ¿sabe? Estaba reconociendo que Dios lo había colocado en un puesto grande y que Dios lo había colocado en una nación para liderar, para liderar y para dar comisiones y para dar recursos a un pueblo y para llevar a un pueblo a una sabiduría y para llevar a un pueblo con mucho entendimiento y para darle direccionamiento a un pueblo y en épocas de escasez y angustias ayudar a un pueblo, ¿sabe? Y dice la palabra de Dios, dice, y me mandó que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Sabe? Dios le dio una orden, a pesar de que Dios lo había colocado en un puesto, Dios le dio una orden de que tenía que ir a edificar casa para Jehová. Entonces dice la escritura que entonces pasando esto, dice, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Había dado una orden de que todos tenían que aportar un granito de arena con sus bienes, tuvieran plata o ganado, para la edificación de la casa de Dios. ¿Sabe? Y si usted sigue leyendo y sigue escudriñando la escritura, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, ¿sabe? Y de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. ¿Sabe? Dios tiene que despertar, está viniendo a despertar el espíritu
espíritu de cada uno para levantar una casa de adoración, una casa de exaltación a Dios. ¿Sabe por qué esta palabra Dios me la ha dado en esta tarde? Porque a este tiempo las casas de adoración, o sea, los templos que se hicieron para alabar a Dios, se han convertido en antros de demonios, en antros de cuevas de ladrones, cuevas donde se guardan los demonios. No hay una revelación, no hay palabra, solo hay palabras acomodadas a la mente de la persona, hay profecías acomodadas a la mente de la persona, profecías acomodadas al espíritu de la persona. Si le hablo esta profecía, es capaz de que se va y no me deja los diezmos sacar. ¿Sabe? Dios llamó a que se hable la palabra, a que levantemos casa santa, no una casa corrompida. Por eso es que el profeta Ezequiel hablaba en sus primer capítulos, donde habla de que la gloria de Dios había abandonado el templo. Y si usted ve los capítulos 47 y 48, habla sobre cuando Dios vuelve a retomar esa casa, vuelve a bajar la gloria de Dios. ¿Sabe por qué la gloria de Dios se fue de la casa cuando hablaba en Ezequiel capítulo 1? Porque los sacerdotes estaban contaminando la casa de Dios, hacían sus cosas en secreto, hacían cosas que eran indebidas, ilícitas a la obra de Dios. Por eso la gloria de Dios se había abandonado la casa, había abandonado el lugar. Y dice la escritura que entonces habían ruedas y habían serafines, con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían sus manos y con 2 alas volaban. ¿Sabe? Y dice que cada una de esas alas tenían 7 ojos. Esos 7 ojos significan los 7 espíritus de Dios que están sobre la tierra. Pero hoy en día esos 7 ojos se han ido aún de esos lugares porque ya no hay revelación. Los 7 ojos significan la revelación, la santidad, la pureza, el espíritu de profecía, el espíritu de santidad, el espíritu de gracia, el espíritu de gloria, el espíritu de vida. Ya no están esos ojos por ahí, sino que se han ido porque hay unas palabras que se sueltan al acomodo de la gente y las casas están deshabitadas, las casas están asoladas. Por eso el profeta Ageo hablaba en su primer capítulo donde decía: subir a la casa. Dice: vuestras casas están artesanadas, vuestras casas están adornadas, vuestras casas están hermosas, pero mi casa está abandonada. El profeta Ageo hablaba de que la casa estaba vacía, estaba desordenada, no había nadie que se esmerara por construir o por levantar una casa o por levantar una oración o por levantar o pregonar el nombre de Cristo en esa casa. Por eso este hombre Nehemías se había dolido en su corazón, porque aquellas personas que tanto Dios había sacado de Egipto para que le hicieran una nueva casa, se habían olvidado, porque dice que entonces, como no había muros, ¿para qué sirve un muro? Un muro sirve para dividir, un muro sirve para evitar quién entra y quién sale, para tener estar ahí pendiente a las personas que entran y salen. Pero como no había muro, cada uno hacía lo que se viniera en su mente, cada uno hacía lo que quisiera. Se había perdido el centralismo. ¿Sabe que ese pueblo había perdido el centralismo en Dios? Se había descentrado de su palabra, se había salido de los límites de Dios, se había salido de lo que Dios había estipulado en sus mandamientos. Se habían olvidado de que el que los había sacado de Egipto todavía existía para ellos en ese tiempo. Se había perdido su lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje? El lenguaje de ellos era el yo soy, el gran yo soy el alfa, la omega, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová tu proveedor. Habían olvidado su lenguaje.
se habían comunicado con gente extraña de otras tierras y habían aprendido su lenguaje y habían aprendido a hablar como aquellos hombres. ¿Sabe? Hay gente que se ha olvidado de su lenguaje natal, se ha olvidado de su lenguaje espiritual. Mi lenguaje espiritual tiene que ser un lenguaje cristocéntrico, tiene que ser un lenguaje del Espíritu, tiene que ser un lenguaje centrado en la palabra de Dios. Todo lenguaje que no es centrado en la palabra de Dios viene a ser corrompido para corromper nuestro lenguaje espiritual. Entonces este pueblo se había descentrado, se había perdido su lenguaje espiritual, ¿sabe? Había perdido su creencia. Una de las cosas es que habían perdido la fe en un Dios, habían perdido la creencia en un Dios soberano, habían perdido la creencia de que el que los había ayudado a pasar el Mar Rojo y los que los había ayudado a pasar el Jordán, aquellos que los había librado de la muerte de los egipcios, aquellos que los libró de la cautividad de Nabucodonosor, y todas estas cosas que empezaron a suceder desde ese tiempo hacia acá. Se habían olvidado de esa creencia, habían perdido su identidad. ¿Sabe? Habían perdido que su identidad era Cristo, su identidad era de Israel. Se habían juntado con otros pueblos, se habían prostituido. En el caso de Salomón, había perdido su identidad, había perdido su legado, porque resulta que Salomón venía de un legado de Davides, un legado de salmistas, un legado de profetas, un legado de reyes. Y sabe, Salomón se fue a buscar otros hombres, otras mujeres. Dice que buscó mujeres que no eran de su tierra, sino que fue a buscarlas a otros lugares. Perdió su identidad. ¿Sabe? Una de las cosas que hoy en día es que la iglesia ha perdido su identidad. La iglesia ha perdido, en primer lugar, su centralismo. Usted como iglesia tiene que centrarse, que su vida está centrada en Cristo. El centro de atracción de su vida tiene que ser Cristo. El centro de atracción tiene que ser la presencia de Dios. No hay otro centro de atracción para ti o para mí. El único centro de atracción que vive en mi vida se llama Dios. Es la única persona que tiene que ser atraído por mis palabras, atraído por mi forma de ser, atraído por mi forma de caminar, atraído por mi carácter, atraído por mi santidad, atraído por mis pensamientos, atraído por mi vista, por mi hablar y por mi oír. ¿Sabe? Ese es mi centralismo en Cristo. ¿Sabe? El pueblo de hoy ha perdido su lenguaje, porque ya no habla un lenguaje cristiano, sino su lenguaje es un lenguaje mundano, un lenguaje del impío. Hablan igual que el impío, piensan igual que el impío, están hablando las mismas palabras que el impío habla, están diciendo y pensando lo mismo que el impío está pensando cada día. Pero sabe, Dios quiere que usted hoy en día tenga un centralismo en Él y tenga un lenguaje propio, el lenguaje de Dios. ¿Sabe? Otra de las cosas que se está perdiendo en este tiempo es la creencia. Ya todo el mundo cree en Mahoma, cree en Buda, cree en los dioses amazónicos o cree en los dioses talismanes, pero ¿sabe? La única creencia, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe? Una de las cosas que Pablo dijo cuando sucedió el gran terremoto, cuando ellos estaban, Pablo y Silas, en la cárcel, dice que en medio de los himnos y cantos hubo un terremoto y los presos fueron libres, las cadenas se rompieron. Entonces habla la escritura que entonces vino el centinela que estaba cuidando los presos, y como no encontró ningún preso, dice que cogió su espada y se iba a quitar la vida, porque los presos se habían escapado, y si se habían escapado, la sangre de esos presos iba a venir sobre él y sobre su familia también.
también. Pero sabe, ahí vino una palabra de repente, a pesar en medio de un problema crucial, de un problema tremendo, de un problema que iba a suceder, una muerte que iba a suceder físicamente, vino una palabra de restauración para ese hombre. ¿Sabe qué dijo Pablo? Etende, ¿qué vas a hacer? Dice, los presos se fueron, ahora me van a matar porque no hay ningún preso. Y Pablo le dijo, aquí están todos, no te preocupes. ¿Sabe qué le dijo aquel hombre? ¿Qué necesito para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe? Dios necesita que usted crea en la palabra, crea en Él, crea que Dios es el único. La Escritura habla, Juan capítulo 6, versículo 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra creencia, no hay otro Dios, no hay otra secta, no hay otra religión. El único camino que me lleva a la vida eterna es creer en el Padre, creer en el Hijo y creer en el Espíritu Santo, pero también andar en santidad. Otra de las cosas que la iglesia de hoy en día ha perdido su identidad. Usted y yo como cristianos no debemos perder nuestra identidad en el cielo. Nuestra identidad, mi identidad es lo que me identifica de lo que yo soy en el cielo, de lo que yo soy en la tierra. ¿Sabe? En cada país o en cada nación, a cada persona o a cada ciudadano le dan un papel. En nuestro país, Colombia, nos dan una cédula que nos identifica quiénes somos y nos dan un número donde estamos identificados y estamos en los archivos de un gobierno donde nos buscan por un número, y si no estamos por ese número, somos personas indocumentadas. ¿Sabe? Usted tiene que tener una identidad en esta tarde. Así como cada persona en cada país tiene una identidad en su país, usted tiene que tener una identidad en el reino de los cielos. Usted tiene que tener la identidad en el reino. Así como usted tiene la identidad en el reino, usted tiene que hacer valer su identidad aquí en la tierra. Es que mañana soy cristiano y pasado mañana no soy cristiano. Hoy voy a la iglesia y pasado mañana voy a echarme un descanso. Usted tiene que tener su identidad. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Eres tibio o no eres tibio? ¿Eres frío o no eres frío? Pero la Escritura me dice, ni lo frío ni lo caliente. Dice, a los tibios los vomitará Dios. Entonces Dios necesita que usted tenga una identidad plasmada en su vida. Tenga que su identidad, así como este pueblo había perdido su identidad, hay mucha gente, entre comillas, cristiana, que ha perdido la identidad ante el Padre. Usted en esta hora tiene que levantar y entender y decir, Señor, si yo he perdido mi identidad, yo quiero volver a tener esa identidad como persona y como cristiano. ¿Sabe? Otra de las cosas de Nehemías. Nehemías era un hombre importante. Nehemías, a pesar de que era gobernador, era el hombre más importante, la mano derecha de un rey. ¿Sabe? Porque era copero. Copero era el hombre que estaba pendiente, era el hombre íntimo de un rey. Era el que probaba su copa, era el que probaba su comida y era el que le daba consejos diarios. Aparte de tener su esposa, el rey, el copero era otro consejero importante en la vida de la familia del rey. ¿Sabe? En ocasiones, a pesar de ser copero, Dios lo había predestinado con un destino profético para ser un líder de una nación. Si usted ve en la historia de Nehemías, en 2 ocasiones vino a ser gobernador. En el año 445 hasta el año 433 dice que vino a ser gobernador por 2 ocasiones, o sea, su periodo de gobernador duró 12 años, y en ese periodo de gobernador de 12 años se levantaron muchos enemigos
enemigos en su vida. ¿Sabe cuáles eran los propósitos de Nehemías? Dice la historia bíblica y la biografía de Nehemías, que este hombre tenía pensamientos era pensamientos de político. ¿Sabe cuáles eran sus pensamientos para ese tiempo de gobernador? De no subir un alza de impuestos al pueblo de Israel y al pueblo en que estaba gobernando, de que los impuestos no se le cobraran a la gente pobre, porque había mucho en ese tiempo, había mucha gente que era de bajos recursos y a él le dolía en su corazón lo que estaba sucediendo con esa nación y con su pueblo legítimo. Le estaba doliendo. Por eso cuando él levantó esos edictos o esos referendos, le podemos decir así, dice que se levantaron enemigos en la obra, se levantaron, hizo enemigos cuando estaba de gobernador. Y dice la escritura que entonces esos enemigos se le volvieron también cuando fue a levantar los muros. Pero antes de eso dice que se había levantado la casa y Ciro dio la orden para arreglar la casa, para reedificar la casa de Dios, y mandó a sacar todos los utensilios que el rey Nabucodonosor había guardado y había tomado como botín cuando había llevado en cautividad al pueblo de Israel, cuando estaba Daniel y cuando estaban sus amigos, y en el tiempo cuando estaba Ezequiel y Jeremías. Y dice la escritura entonces que Ciro mandó a sacar estos utensilios y mandó a reedificar la casa de Dios. Y dice la escritura que entonces al momento de edificar la casa de Dios se levantaron unos enemigos, y por causa de esos referendos, de esos enemigos, pararon y cesaron la obra en la casa de Dios. Hay mucha gente, al escuchar las pruebas, al ver las pruebas en la casa de Dios, a ver muchas pruebas en la iglesia, a ver que se le levanta el hermano o la hermana, a ver que se levanta fulano y fulana, a pesar de que gente se le levanta en el ministerio, hay gente que cesa la obra de Dios, hay gente que deja de trabajar, hay gente que ya no predica, dice, ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo a cantar, ya no vuelvo a hacer nada, porque todo lo que yo hago, todo se va al piso, la gente se me levanta, la gente va en contra mía, nadie cree en mí. Entonces, ¿para qué me paro a predicar? ¿Para qué me paro a cantar o a enseñar? ¿O para qué voy a la iglesia si todo lo que yo hago, todo se me va al piso? Este pueblo había cesado la obra en la casa de Dios. Pero dice la escritura que vinieron dos hombres. ¿Sabe? Cuando hay alguien liderando, cuando hay alguien con una generación, con un discernimiento, cuando hay alguien con una mentalidad de reino, no hay diablo que se levante. Dice la escritura que entonces vinieron dos hombres muy usados por Dios. Dice que se levantó el profeta Ageo y el profeta Zacarías, y dice que a través de las palabras proféticas y la exhortación y la edificación y la consolación que estos dos profetas y el direccionamiento que daban de parte de Dios, dice que entonces empezaron a construir la casa de Dios. Y dice la escritura que entonces a lo largo, cuando ya colocaron los cimientos del templo, dice que la gente se multiplicó a la casa de Dios. La gente vino, dice que se llenó esa casa, y cuando estaban colocando los cimientos, dice la escritura que entonces empezaron a gritar, otros empezaron a llorar, otros empezaron a cantar, otros empezaron a saltar, otros traían ofrendas, otros ofrendaban aún lo que habían quedado en sus casas, y dice que gritaban tanto que el ruido se escuchaba a kilómetros y a kilómetros de distancia. ¿Sabe? Cuando viene una palabra profética, una palabra direccionada por un hombre de Dios, una palabra cuando viene proféticamente y con el espíritu profético, no hay diablo que se levante. Dice que la historia que estos hombres que se habían levantado no pudieron cesar la obra de Cristo, pero pasado el tiempo, después de que salieron los profetas, cesó la obra. ¿Sabe? Hay gente que si no tiene una palabra profética
profética no camina. Hay gente que si no ve a un profeta profetizando en su vida, no camina. Sabe, la palabra profética no es simplemente la palabra de un hombre. La palabra profética es la que Dios suelta a través de una palabra, a través de su palabra, la Biblia, lo que enseña. Hay que caminar, hay que andar por esta palabra profética. Si no hay una palabra de direccionamiento por un profeta físicamente, camine en lo que Dios ha soltado sobre tu vida. ¿Qué más palabra profética que la que Dios suelta a través de una palabra, la palabra de Dios? Entonces dice la Escritura que entonces Nehemías se fue. Y dice que si usted ve en el capítulo 1 de Nehemías, dice que Nehemías oró por su pueblo, se humilló, pero se limpió sus lágrimas. Hay gente que todavía sigue llorando por lo que pasó en el pasado o por lo que está sucediendo. Dice que Nehemías oró y le pidió direccionamiento a Dios. Hay gente que en vez de pedir direccionamiento está todavía en un mar de quejas, en un mar de tristezas, en un mar de dolor. ¿Sabe? Yo le hablo a esa gente que es el tiempo de que se pare como se paró Nehemías. Dice que Nehemías se paró y fue ante el rey y dijo: Señor, dame gracia que voy ante el rey y voy a pedir la orden para que me deje ir a edificar esos muros. Yo voy a ir, cueste lo que me cueste, así me cueste mi puesto, así me decapiten o me saquen del gobierno, pero yo voy a ayudar a una nación que necesita, un líder, y ese líder soy yo. Yo voy a ir en tu nombre, Dios. Y dice la Escritura que entonces Nehemías se paró frente al rey Artajerjes y le habló y le dijo: pasa esto, le contó lo que estaba sucediendo con su pueblo, ¿sabe? Y el rey le dice: ¿cuántos días necesita? Ahí es donde usted va a poner a fe su pueblo, a donde va a poner a fe la prueba que usted está pasando. Ahí donde usted va a poner a fe lo que usted necesita. Usted donde va a empezar a profetizar sobre ese problema. Ahí donde usted va a empezar a profetizar sobre lo que está pasando o la enfermedad que está viviendo o lo que está pasando su ministerio. Entonces Nehemías le dijo: sabe, rey, yo necesito que tú me des una orden y me des 52 días. Sabe, cuando usted va bajo una orden del rey, sabe, no hay demonio que se levante. Cuando usted se va con la orden de los cielos, no hay demonio que detenga la obra que Dios tiene para tu vida. Y dice la Escritura que entonces, habla la palabra de Dios, dice que entonces en el mes de Nisan hace parte del calendario judío. Eso hace parte como en el mes de julio, agosto, septiembre. Entre esos meses hace parte el mes de Nisan. Y dice que estando él tomando el vino, o sea, el rey estaba tomando el vino, le sirvió Nehemías el vino al rey. Ahí fue donde Nehemías le soltó la palabra al rey. Y dice la Escritura, entonces cuando Nehemías se levantó, dice que pero oyendo Sanballat, ay, no falta Satanás cuando está escuchando lo que usted le pide a Dios. Ahí Satanás está escuchando lo que usted le pide al Rey de los cielos. ¿Sabe? Dice la Escritura que Sanballat era un gobernador de Samaria. Samaria siempre ha tenido guerra contra Israel, siempre ha tenido tiria, le ha tenido envidia a Israel. Si usted ve la historia entre los profetas que hubo, Elías, Eliseo, Jehú y todos estos profetas, el profeta Micaías y todos estos profetas, dice que Samaria siempre ha tenido tiria contra Israel. Entonces dice que Samaria era gobernador de Sanballat era gobernador de Samaria. Dice que entonces, escuchándolo, Sanballat eronita y Tobías era un oficial que procedía de Amón. Amón era otro pueblo que tenía envidia también de Israel. ¿Sabe? Hay gente que se ha levantado para tu vida, hay gente que está detrás de tu puesto que le tiene envidia porque Dios te usa o porque Dios te da palabra o porque estás creciendo espiritualmente, y hay gente que no crece. Entonces esa gente te va a tener envidia. Esos son los Sanballat y los Tobías que se levantan hoy en día, Sanballat y Tobías. Dice entonces, y se levantó otro llamado Gesem.
era árabe, era un líder del grupo de árabes, adversario de Nehemías. Estos árabes eran asesinos, ¿sabe? Se levantó Sanbalá, se levantó Tobías y se levantó Gesem, ¿sabe? Estos tres hombres, estos tres líderes con autoridades demoníacas son espíritus antiapostólicos y antiproféticos. Estos líderes antiapostólicos son los que destacan los movimientos apostólicos y los movimientos de ir a levantar otras iglesias, de ir a llevar la obra de Cristo. Estos espíritus de Tobías son los espíritus antiproféticos que se levantan en contra de los hombres de Dios para que ninguna palabra que sea soltada por medio de un profeta sea ejecutada aquí en la tierra. Y estos espíritus de Gesem son espíritus que se mueven en las iglesias matando sueños y matando ilusiones y matando a cada persona que se levanta en el ministerio. Por eso estos espíritus y estos hombres se levantaron contra Nehemías, porque Nehemías es un tipo, hace a la parte de la tipología apostólica y profética. Entonces estos hombres se levantaron, estos hombres dijeron: vamos a hacer guerra contra Nehemías, vamos ante el rey y levantemos cartas. ¿Sabe? Hay gente que va a levantar acusaciones falsas, hay gente que levanta acusaciones, levanta edictos falsos, hay gente que levanta papeles escritos falsos, acusando a gente, acusando a otras personas. Pero sabe, dice la escritura, que entonces, dice Nehemías, entonces me levanté y dice, y tomé yo, y dice, yo y unos pocos, y nos fuimos y le dimos la vuelta al muro, y estaba el muladar y estaba la puerta en fuego. Y dice que entonces al otro día, dice que entonces Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Ahí donde Nehemías viene y dice: levántense hombres, ya dejen el oprobio, ya dejen de cesar, ya dejen el llanto, ya dejen de estar llorando, reunámonos y cada uno trabajemos. Y dice la escritura que cuando empezaron a trabajar, dice la escritura que en una mano tomaban su pala, tomaban la espada, y en la otra mano tenían el arado con el que estaba trabajando. ¿Sabe? Usted tiene que coger la palabra de Dios, la espada de Dios, y en otra mano tiene que coger la revelación, la unción, el fuego con el que Dios te ha dado para ir y montar esos muros, para levantar esos muros. ¿Sabe? En este tiempo esos muros se tienen que levantar. Hay iglesias que no tienen muros, hay iglesias que se habla muy bonito, se predica muy bonito, hay un fuego especial, pero no hay muros. Cada uno hace lo que se le da en gana, cada uno se junta con gente que no tiene la misma revelación, pero cuando se levantan esos muros, ahí se unen, dice, yo y unos pocos, porque esos pocos son los que Dios va a usar para levantar esos muros que se han caído. Yo no sé si usted hace parte de esa lista para levantar muros. Yo no sé si usted hace parte de la lista para levantarse y construir no simplemente la casa, sino también construir muros. Dios te ha llamado como un Nehemías, como un reconstructor de muros. Es tiempo, es la hora de que usted conquiste y levante esos muros que se han caído. Yo no sé cuáles son los muros que se han caído en tu vida. Yo no sé cuáles son los muros que se te han derrumbado. Yo no sé cuál es la puerta que se te ha quemado. Pero en esta tarde vengo a decirte, como hombre de Dios y como profeta, que estoy profetizando a las naciones que me están escuchando, a los pastores de las naciones, a los evangelistas de las naciones, a los apóstoles y profetas de las naciones, y a cada mujer y a cada hombre de las naciones, que se levante el tiempo de que usted se levante como un Nehemías. ¿Sabe? Dios va a reprender, Dios va a pelear por ti cuando se levante el Sanbalá, cuando se levante el Tobías, cuando se levanten los espíritus antiapostólicos, antiproféticos, aquellos espíritus religiosos, aquellos espíritus mediocres, aquellos espíritus de pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Entonces Dios va a pelear por ti. Dios te ha llamado para que edifiques esos muros. Y dice la escritura entonces
que se levantaron y empezaron la repartición del trabajo. Usted en el capítulo 3 va a encontrar el reparto del trabajo y la edificación de los muros. Nehemías, como un líder, dijo: vamos a trabajar, ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer otro. Necesitamos carpinteros, necesitamos constructores, necesitamos albañiles. Sabe, espiritualmente los carpinteros son los profetas y los apóstoles. Dios está buscando carpinteros, pero no carpinteros mediocres, carpinteros con un espíritu bajo una unción profética. Dios está buscando albañiles. ¿Cuáles son los albañiles ministeriales? Dios está buscando pastores, hombres con veracidad de parte de Dios, evangelistas con una palabra certera, con una palabra de santidad, para levantar esos muros, para construir aquellos que se han caído. Dios necesita, y dice la escritura que entonces venían las mujeres y ayudaban también. Dios necesita mujeres intercesoras, mujeres con un espíritu de oración, mujeres con un espíritu profético, mujeres con una unción de guerra para levantar y para detener a los Tobías, a los Sanballat que se levantan en medio de la construcción de los muros. ¿Sabe? Dios necesita gente. Dios está necesitando gente, no para hacer montones en las sillas, no para hacer montones en las iglesias, sino necesita para hacer muros, para levantar muros y antemuros, para poder levantar una iglesia, levantar un ejército. Y dice la escritura que entonces cada uno empezó a trabajar, empezaba a hacer su obra. Dice que los padres de las familias paternas empezaron a trabajar. Dice la escritura que entonces se reedificó en la puerta del muladar y se empezaron, cada uno en su familia empezó a edificar algo. Cada uno de estas tribus empezaron a edificar, cada familia empezó a edificar cada cosa que sucedía en aquella ciudad. ¿Sabe? Dios necesita que usted ponga un granito de arena. No te estoy hablando de un dinero, te estoy hablando de algo espiritual. Quizá el granito de arena puede ser la oración. Quizá el granito de arena puede ser una palabra de ánimo. Quizá el granito de arena puede ser sirviendo en la adoración o sirviendo en el altar de los salmistas. Quizá ese granito de arena puede ser que esté orando como escudero del pastor o escudero de alguien. Es lo que Dios necesita, que usted ponga un granito de arena en el lugar que usted está. ¿Sabe? No diga: me voy de aquí porque es que aquí no hay nada, me voy para otro lugar porque es que allá sí hay gloria. ¿Sabe? Quiero decirte que si Dios te estipuló en ese lugar, es para que usted se levante como un hombre de reino, como una mujer de reino, y apoye al hombre de Dios que está ahí, apoye a la persona que Dios ha colocado para direccionarte. ¿Sabe? Es tiempo de que usted se levante, deje de estar pensando cosas que no tienen sentido y no tienen ninguna contracción con la palabra de Dios. Métase en su mente que usted es un Nehemías de esta generación, así como hubo un Nehemías en esa generación que llevó a un pueblo a 52 días para construir los muros, y dice la escritura que en los 52 días se levantaron hombres, y dice la escritura que entonces empezó Dios a obrar en ese tiempo, empezó a verse los milagros, empezaron a verse las obras, y dice que empezó Nehemías a dar tareas a los sacerdotes y a los levitas, y empezó la dedicación de los muros. Y si usted empieza a encontrar cosas, en el versículo 13, reformas que Nehemías dijo. Nehemías levantó estatutos. ¿Sabe? Hay estatutos que se tienen que cumplir, hay estatutos en la palabra, así como Nehemías levantó estatutos para este pueblo, de que no dejaran al Dios, de que sirvieran a Dios, de que nosotros estuviéramos limpios. Y dice: los limpie pues todo extranjero, y puso a los sacerdotes y levitas a grupos para cada uno de sus servicios. ¿Sabe? Dios tiene gente para cada uno de sus servicios. Dios tiene estas reformas que levantó Nehemías, es una reforma para que se cumpliesen, y todas las reformas que Nehemías hizo las empezó a cumplir. ¿Sabe? Hay
reformas que Dios dejó en la palabra, pero no se están cumpliendo. Solamente se cumplen algunas partes, pero unas que se hablan no se están cumpliendo, porque el pueblo no quiere cumplirlas. El pueblo quiere hacer lo que se venga en gana, porque no hay un muro. ¿Sabe cuál es el muro? Ese muro es una autoridad. Ese muro es cuando usted levante en oración al hombre de Dios, es cuando usted cubra en oración a la mujer de Dios, es cuando usted cubra en oración a los adoradores de la casa de Dios. Ese muro es la oración, ese muro es la búsqueda. Por eso cada uno hacía lo que se daba gana, porque no oraban, porque no buscaban. Llegó el tiempo de que usted ore, busque la presencia de Dios, de que usted esté conectado con la presencia de Dios, de que usted esté ahí unido en unidad, en un solo hombre, en un solo clamor, en una sola súplica, en una sola oración, en un solo ánimo, en un solo espíritu, en una sola mente, en una sola palabra, en una sola visión, en un solo oído, escuchando lo que el Padre está revelando a cada persona para soltarlo sobre una nación o sobre un pueblo. Dios necesita Nehemías que se levanten para este tiempo. ¿Sabe? Si usted entendió esta palabra y usted dice, yo quiero ser un Nehemías, yo lo reto ahí donde usted quiera que está. Si me está escuchando en las naciones, lo reto a que usted se levante como un Nehemías y le diga, Señor, yo soy un Nehemías. ¿Qué necesito para yo ser un Nehemías? Yo quiero ayudar a reformar esa casa. Yo quiero ayudar a levantar esos muros. Dios te ha llamado como un reedificador de muros, como un reedificador de portillos. ¿Sabe? Para este tiempo Dios ha levantado, dice la Escritura en Malaquías capítulo 4, donde habla los últimos capítulos de Malaquías, dice, en este tiempo Dios restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Sabe? Para este tiempo Dios está levantando tabernáculos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que adoren en espíritu, hombres que se metan en la presencia de Dios. Dios necesita de un tabernáculo para mover su gloria, y ese tabernáculo es usted. Ese tabernáculo es usted que me está oyendo, que me está viendo a través de este enlace, a través de esta imagen, a través de esta pantalla o a través de este computador. Es tiempo de que usted se pare, es tiempo de que usted entienda que Dios te ha llamado con propósitos y fines de gloria. Padre Celestial, en esta tarde yo bendigo a cada persona que se encuentra en cada nación, y esta palabra, Señor, levanta a esos Jeremías, Señor. Esos Jeremías se levantan en el nombre de Jesús. Esos Jeremías que están en las naciones, Señor, son activados ahora en el nombre de Jesús. Estos Nehemías que por años han dejado su puesto de gobernadores, estos Nehemías, Señor, que por años no han trabajado como es, Señor, te pido que sean activados en esta tarde. Se levantan Nehemías, mujeres de reino, hombres de reino, Padre. Levántalos, Padre. Dales una dirección, dales un pensamiento direccionado por ti. Señor, dales estrategias a estos Nehemías, a estos hombres, para edificar los muros que se han caído, Padre. Levanta hombres y mujeres en las naciones, Padre, para un solo clamor, una sola súplica, una sola oración, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre, un solo Señor, un solo Dios, Padre Celestial. Te lo ruego, Cristo amado. Bendigo a cada persona. Declaro milagros, señales, maravillas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo toda enfermedad de los cuerpos, Padre. Reprendo toda enfermedad de las vidas ahora mismo. Reprendo toda enfermedad que se quiera ponerse ahora a las personas que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, Padre. Esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, los bendigo, guárdalos y protégelos, Padre. Bendigo a las naciones que me están escuchando. Bendigo a los continentes que me están escuchando. Bendigo a cada región que me está escuchando. Bendigo a cada pueblo que me está escuchando. Bendigo a cada aldea que me está escuchando. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y si esta imagen y esta señal no llega a estas naciones, Padre, te pido, Señor, que tú envíes, Señor, envíes antenas a esas naciones, a esas ciudades y a esas aldeas, Padre, para que esta palabra y este
Evangelio llegue a los confines de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Les acaba de hablar su amigo el profeta Josué desde la ciudad de Bogotá, la República de Colombia. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.